de Zoom para esta enseñanza que, bueno, cada semana se realiza. Y el Robe Cartar, hablándome de que quería que, bueno, el día de hoy presentara una enseñanza y habíamos terminado el tema de lo que eran los temas de los pactos, del convenio, del Brit. Le comentaba yo al Roy que, bueno, después de haber estudiado todos esos temas de los convenios, me parecía interesante hablar para qué es el convenio. Es decir, durante todo este tiempo hemos estado hablando de lo que es entrar en el convenio, cómo funciona el convenio, cuál es el convenio, los tipos de convenios, de pactos que vemos en la Escritura, cómo todo en realidad forma parte de un solo convenio, de un solo pacto. Entonces, después de haber estudiado ese tema, es interesante, importante entender el objetivo, la función de ese convenio. ¿Para qué es el convenio? Es decir, ¿para qué el Eterno hizo con Israel un convenio? Y eso lo vimos en unas parashot anteriores, cuando vimos la porción de lo que fue Yitro, lo que fue Yitro, en el capítulo 19, si me acompañan un momento, el capítulo 19 de Éxodo, de Shemot, el libro de Shemot, capítulo 19, nos empieza a hablar a nosotros el objetivo, el propósito de este convenio. Dice en Éxodo capítulo 19, y leo a partir del verso 3 al 6. Vamos a leer del 3 al 6. Dice: y Moisés subió a Elohim, y Yud-Hei Vah-Hei lo llamó desde el monte, diciendo: así dirás a la casa de Jacob y anunciarás a los hijos de Israel. Es decir, este es el momento donde ya están en el Har Sinai, en el monte Sinaí, haber salido de Egipto, haber pasado por el mar, todo lo que sucedió, llegan al monte Sinaí, 50 días después de haber salido de Egipto, y el Eterno tiene un mensaje. Se van a encontrar con Adonai en el monte, y Moisés es ese mensajero, es el intermediario. Y como todo esto es una alegoría, es una representación de una boda, Moisés es como el amigo del novio dentro de la boda, que va y prepara a la novia, le da la que tú vas, el contrato matrimonial para casarse. Y el Eterno dice a Moisés: ve a la casa de Jacob, dile a la casa de Jacob, anúnciale a los hijos de Israel. Esa es la novia. Dice: vosotros visteis lo que hice a los egipcios, y cómo os tomé sobre alas de águila, y os he traído a mí. Todo el proceso que pasó para llegar a ese punto. Las plagas en Egipto, el gran poder, la mano fuerte, como dice en la Torá, brazo fuerte, todo lo que sucedió en el camino hasta llegar ahí. Dice: ahora, si dieras oído a mi voz y guardaras mi pacto, lo que hemos hablado, el pacto, el convenio, el Brit, vosotros me seréis mi especial tesoro sobre todos los pueblos, porque mía es toda la tierra. El primero, un lugar, una posición de, digamos, dignidad, separado y elevado de entre todos los pueblos. ¿Pero para qué es eso? Dice: y vosotros me seréis un reino de sacerdotes, un mamjelet a Kohanim, un reino sacerdotal. Entonces, ¿para qué es el convenio? ¿Para qué es el pacto? ¿Qué sucede cuando Israel está en el pacto, está en el convenio? Se convierte en un mamjelet a Kohanim, un reino
sacerdotal. Es un reino sacerdotal. Y muchos podrán decir, bueno, pero el sacerdocio era para Aarón y sus hijos. No, el sacerdocio no era para Aarón y sus hijos. Porque si en ese mismo capítulo 19, si vamos unos versículos más abajo, en el versículo 24, Aarón y sus hijos van a ser consagrados por allá adelante por Levíticos capítulo 8, capítulo 9. Hasta allá está Levíticos capítulo 8, capítulo 9. Es que Aarón y sus hijos van a ser consagrados como los coanim, como los sacerdotes. ¿Y por qué les digo esto? Porque en ese mismo capítulo 19, vamos unos versículos después de que Israel dijo, sí, vamos a guardar el pacto, después de que Israel dijo, en Naaseh Benishma, haremos y obedeceremos, dice en el versículo 24, y Yahweh dijo, ve, desciende y subirás, tú y Aarón contigo, más los sacerdotes y el pueblo no traspasen el límite para subir a Yuhet Bakei, no sea que haga en ellos estrago. Ya habían Coanim, ya habían sacerdotes. Aarón y sus hijos allá, en el capítulo 9, capítulo 8 de Levíticos, es que van a ser consagrados los sacerdotes. Después que el tabernáculo fue construido y todo lo que sucedió. Entonces, si hasta allá adelante, como les digo, estamos hablando Levítico, se va a decir, después de todo el libro de Éxodo y avanzado el libro de Levíticos, es que van a ser consagrados como Coanim. Entonces, acá en el versículo 24 de Shemot, de Éxodo 19, ¿de qué Coanim me está hablando? ¿De qué sacerdote me está hablando? Si no va a ser hasta allá adelante cuando van a ser consagrados. Este es el diseño original, que el pueblo sea sacerdote. Los primogénitos, los que ya desde Éxodo capítulo 13, capítulo 14, capítulo 15, ya había consagrado para él. Eso fue lo que él le dijo a su pueblo, sus primogénitos me lo van a entregar a mí, ya sea de hombre o de bestia, los primogénitos son míos, me pertenecen a mí. Esos eran los Kohanim, esos eran los sacerdotes. Para eso era el convenio, para que todo el pueblo tuviera esa función sacerdotal, fuera ese Mamhelet a Kohanim, ese reino sacerdotal. ¿Qué pasó? Bueno, en la historia vemos que la cuestión del becerro de oro, el pueblo fue infiel en esa parte, fue solamente la tribu de Leví la que, digamos, se arrepintió, se apartó de ese pecado y fue usada como un medio para purificar al pueblo. Y por eso el Eterno lo consagró a la tribu de Leví como la tribu sacerdotal, pero el diseño original es este de acá, de Éxodo capítulo 19, versículo 24. Y ese fue el diseño que Yeshua restauró. Y lo podemos ver en Primera de Pedro. Vamos a ir a Primera de Pedro. Capítulo 2, versículo 9. Primera de Pedro, capítulo 2, versículo 9, donde dice, mas vosotros, ¿quiénes son vosotros? ¿Quiénes son a estos que Pedro les está hablando? Todos los que hemos sido redimidos por el Mesías Yeshua. Todo aquel que ha creído, ha entendido, o sea, ha recibido la revelación de Yeshua como el Mesías de Israel, ha sido obediente y ha hecho ese acto de fe obediente, que es ir a las aguas y sumergirse en el nombre de Yeshua HaMashiach, como lo dice Hechos capítulo 2, versículo 38, y como lo establece Hechos 22, 16, donde dice, sumérgete invocando su nombre. Todo lo que ya hemos dado ese paso, todos esos somos esos a los que Pedro acá dice, mas vosotros sois
linaje escogido. ¿Quiénes son esos linajes escogidos? Todos los que han sido injertados a través del sacrificio de Mashiach en el olivo natural. Sois linaje escogido, real sacerdocio. ¿Por qué Pedro acá no dijo, no, la tribu de Leví son, no, todos nosotros? Entonces, este es un versículo que hay que tener en cuenta. Este es un versículo que no necesita ninguna explicación teológica. Es simple. En el puro Peshat, ahí en lo literal se puede entender perfectamente. Ustedes, los que han sido redimidos, y lo vamos a confirmar más adelante por el mismo versículo. Ustedes, los que han sido redimidos por el Mashiach Yeshua, ustedes son el reino sacerdotal. Sí, antes había una tribu sacerdotal por el problema que hubo, pero como Yeshua vino a restaurar todas las cosas, vino a restaurar todas las palabras, vino a restaurar el cosmos. Entonces, esa función sacerdotal fue restaurada en el pueblo también. Son real sacerdocio, nación santa. Am Segulá, nación santa, separada, apartada, comprada, redimida. Pueblo adquirido por Elohim. Un versículo de unicidad también. Pueblo adquirido por Yud Hei Vahei, Yud Yahweh, Adonai. Él fue el que pagó el precio. Él fue el que derramó su sangre para redimirnos. ¿Con qué propósito? Para que anunciéis las virtudes de aquel que os llamó de las tinieblas a su luz admirable. Entonces, todos aquellos que hemos sido rescatados, por ese que nos rescató de las tinieblas y nos trajo a su luz admirable, todos esos son llamados Mamjelet Akoanim, reino sacerdotal. Y lo confirmamos en Apocalipsis, capítulo 1. Apocalipsis, capítulo 1. Y leemos desde el versículo, les leo desde el versículo 5 al 6, donde dice, Yeshua HaMashiach, el testigo fiel, el primogénito de los muertos y el soberano de los reyes de la tierra, al que nos amó y nos lavó de nuestros pecados con su sangre, con su sacrificio, y nos hizo reino sacerdotal. Ven entonces cómo ese título de sacerdocio viene para nosotros, los que hemos sido rescatados a través del sacrificio perfecto de Yeshua. Eso es estar en el convenio. Eso es estar en el pacto. Entender nuestra identidad sacerdotal. Nuestra identidad como Cohen, como sacerdote. Y hoy por hoy, que no hay templo, o más bien no existe este templo físico. Entonces, ¿en qué templo somos Kohanim? ¿En qué templo somos sacerdotes? Si hoy por hoy no existe esto, y si existiera, pudiéramos entrar ahí, nuestros primogénitos pudieran entrar en esta casa y cumplir su labor sacerdotal. Para eso hay que entender el patrón de la casa. Este lugar ahí en Jerusalén era llamado el Beit Hamikdash. No era llamado templo, como nos han enseñado, o como las traducciones lo han puesto. No era llamado templo, era llamado Beit, la casa. Hamikdash, de su santidad. La casa santa, la casa sagrada. Por eso cuando en el libro de los Hechos, de los Apóstoles, hablan de que estaban en la casa, y se fijan aquí atrás,
hacían las casitas en Jerusalén. Entonces, como en estas casitas iban a caber mínimo 3.000 personas, porque ese libro de Hechos capítulo 2 que 3.000 se convirtieron ese día, o perdón, 3.000 reconocieron a Yeshua ese día. Porque no es que se convirtieron, ellos no se convirtieron a nada. Reconocieron a Yeshua como el Mesías. Entonces, acá en esas casitas, en esos callejones tan pequeños, iban a caber 3.000, ¿no? Pero acá, en la casa, en el Beit Hamikdash, había no 3.000, mucho más. Y sobre todo en las fiestas, como fue la fiesta de Shavuot en aquel momento. Entonces, entender el patrón de la casa. ¿Cuál es el patrón de la casa? Dice en Ezequiel, capítulo 43, versículo 10 al 12. Dice, y tú, hijo de hombre, muestra a la casa de Israel esta casa. ¿Cuál casa? La que acabamos de ver acá ahora mismo. Esta casa. Esta casa, el diseño, el patrón de esta casa, muéstraselo a los hijos de Israel, la casa de Israel. Que se avergüence de sus pecados y que midan el diseño de ella. O su patrón. En hebreo es la palabra tafnitz, que también quiere decir patrón. Y si se avergüenzan de todo lo que han hecho, hazles entender el diseño de la casa, su disposición, para qué es la casa, cuál es el objetivo, el propósito de la casa, sus salidas y sus entradas, todas sus formas, todas sus descripciones, todas sus configuraciones y todas sus leyes. Descríbelo delante de sus ojos para que guarden todos sus detalles y todas sus reglas y las pongan por obra. Es interesante que este versículo de Ezequiel 43 dice, muéstrale a la casa de Israel. Es decir, a las 12 tribus, no a una tribu de ella. No dijo, muéstrale a los hijos de Leví, muéstrale a los hijos de Aarón, muéstrale a los hijos de Pinjas, muéstrale a los hijos de Sadoc. No, a la casa de Israel. Porque la casa de Israel, como lo vimos en Éxodo 19, cuando dijo, háblale a los hijos de Jacob, háblale a la casa de Israel, diciéndole, es un mensaje, la casa es la que debe vivir conforme a las leyes de la casa, dice, como dice, para que guarden todos sus detalles, todas sus reglas y las pongan por obra. Esta es la ley de la casa. Sobre la cumbre del templo, el recinto entero, en todo su contorno, será santísimo. Esta es la ley de la casa. Y este cierre me gustó mucho porque conecta esos dos puntos. Es decir, hablamos del convenio, que es la ley, pero nos dice para qué es el convenio. Para habitar en la casa. Para vivir en la casa. Hay una ley. O sea, queremos vivir en la casa, queremos estar en la casa, no queremos ser de los que están afuera de la casa, queremos ser de los que están adentro de la casa y conviven dentro de la casa, pero para eso hay una ley de la casa, hay una Torá, hay una instrucción, hay un mandamiento, hay un convenio para vivir en la casa. No todos pueden vivir en la casa, sino aquel que respeta el convenio es el que puede vivir en la casa. Entonces, analicemos esto desde el principio, veámoslo desde el principio. Tenemos el versículo en hebreo, primer versículo de la Torah, Bereshit bara Elohim et Hashemayim vaet haeretz. Y hay muchísima información que se puede ver en solo este versículo. Hay muchísima información de la cual podemos hablar acá. Este versículo lo llamo yo el Big Bang de la Torah. Porque ahí en esas 7 palabras está contenida toda la historia. Para empezar, la creación fue en 7 días, 7 palabras, una palabra para cada día de la creación. Las 7 fiestas que hablan, las 7 fiestas hablan de toda la historia de la Torah.
los 7 Moedim, las 7 fiestas son para acordarnos de lo que nuestro pueblo vivió en el pasado y, como dice Rab Shaul, también es sombra de lo que ha de venir, es decir, nos anuncia lo que ha de llegar para el futuro. Y cada una de las fiestas está conectada a cada una de estas palabras. Pesach, Matzot, Bikurim, Shavuot, Yom Teruah, Yom Kippur, Sukkot. Algo bien importante, interesante, Sukkot. ¿Qué representa Sukkot? La boda del Cordero. ¿Y dónde van a ser las bodas del Cordero? En la Haaretz, en la tierra. ¿Y cuál es la tierra? Acá. Todo está conectado acá. Como decía el primer versículo, Bereshit 1:1, que quiere decir en el principio, creó Elohim los cielos con todo y la tierra con todo. Eso es lo que quiere decir, en simples palabras, este primer versículo. Y ya desde este primer versículo empezamos a aprender de la casa, del Beit. Analizando la palabra Bereshit, que es bien interesante porque esta palabra Bereshit, que en realidad lo que quiere decir es dentro del Reshit. Estar dentro del Reshit. ¿Y por qué hago esta aclaración? Porque siempre que vemos la palabra Bereshit, lo vemos esa palabra, digamos, desde el punto de vista de tiempo. En el principio, es decir, en el minuto cero, en el principio, por allá, cuando todo empezó. Pero la palabra Bereshit no nos está hablando de tiempo, sino de espacio. ¿Qué significa esto? Nos está diciendo que la creación, ¿dónde está la creación? ¿Dónde está todo este universo? ¿En dónde se encuentra todo esto? Dice, dentro del Reshit, porque son dos palabras las que vemos acá, y es la palabra Reshit, es desde acá, desde esta Resh en adelante, ¿sí? Resh, Aleph, Shin, Yod, Taf. Esa es la palabra Reshit, Reshit en hebreo. Y tenemos la palabra Bet, que la palabra Bet es, digamos, esa letra que se pone delante de una palabra cuando se quiere decir dónde está. Entonces, por ejemplo, cuando dice de que el pueblo de Israel está en el monte Sinaí, usa la palabra Behar, en el Har, en el monte de Har Sinai, en el monte Sinaí, cuando quiere decir que el pueblo está en el desierto. El pueblo está en el desierto, como dice, va Midbar. Midbar es desierto y usa la primera letra esta, B. B Midbar, en el desierto. Y así, cada vez que la Torá quiere mencionar que el pueblo o alguien está en un lugar, empieza con la palabra B. ¿Por qué es importante entender esto? Porque esto ya, esta primera palabra nos empieza a ubicar a nosotros que pertenecemos a algo, estamos dentro de algo. Estamos ubicados en un lugar. Nos empieza a ubicar en un lugar. Y ese lugar lo llama Reshit. Reshit. ¿Qué quiere decir esta palabra Reshit? Ya que nos dice, estamos dentro del Reshit. Si vamos a Colosenses, me acompañan un momento a Colosenses, capítulo 1. Era Colosenses capítulo 1,
y leo a partir del verso 15. Colosenses capítulo 1 y leo a partir del verso 15, dice, hablando de Yeshua, dice, Él es la imagen del Elohim invisible. Él es la imagen del Elohim invisible. Él, y voy a usar la palabra en hebreo, ahí ustedes en sus traducciones van a saber de qué palabra estoy hablando, pero usa la palabra en hebreo para el propósito de la enseñanza. Dice, Él es la imagen del Elohim invisible, el Rishon de la creación. El Rishon de la creación. Ok, aquí está, perfecto. Creo que con esto puedo escribir. Rishon, que en hebreo se escribe la Resh. No sé si ustedes pueden ver ahí lo que estoy escribiendo. En hebreo, Rishon, que en sus traducciones lo van a ver como primogénito. El Rishon. Que esta palabra es de la misma raíz que Bereshit, es el Rishon de la creación. Dice, porque en él, o sea, en él fueron creadas todas las cosas, las que hay en los cielos y las que hay en la tierra. Lo mismo que dice Génesis 1:1. En el Bereshit, si volvemos a Génesis capítulo 1, acá el primer versículo, nos dice, en el Reshit fue creado los cielos y la tierra. Dentro del Reshit fueron creados los cielos y la tierra. Lo mismo que dice acá. Porque en él fueron creadas todas las cosas, las que hay en los cielos y las que hay en la tierra, visibles e invisibles, sean tronos, sean dominios, sean principados, sean potestades, todo fue creado por medio de él y para él. Y él es antes de todas las cosas, y todas las cosas en él subsisten. Esto nos confirma lo que estamos hablando acá. ¿Qué es este? ¿De qué nos habla este Bereshit? Que toda la creación, todo existe en él, dentro de él. Esto, los sabios rabinos judíos lo llaman el vientre de Elohim. El vientre de Elohim. Este Bereshit. Entender este punto de que en él existimos. Dentro de él existimos. Ya podemos ver esta palabra Bereshit. Con esta palabra se pueden hacer muchas cosas. Se pueden hacer con esta palabra, con la palabra Bereshit. Entre ellas, algo bien interesante. Tomando, digamos, si tomáramos acá las letras Bet, Yod y la Taf, se escribe la palabra Beit, que quiere decir casa, la casa. Y dejando las otras tres letras, que es Resh, Aleph, Shin, también podemos escribir otra palabra que es la palabra Rosh. La palabra Rosh, que quiere decir
cabeza. La cabeza. Entonces, ¿qué quiere decir esta palabra Bereshit? ¿O qué nos enseña esta palabra Bereshit? Que la creación fue la casa de la cabeza, el principado, del principal, del príncipe, la casa, una casa para Adonai. Toda la creación es esa casa para Adonai. Ahora, es bien interesante porque a partir de aquí podemos darle un mejor entendimiento o un entendimiento más completo a lo que es Juan, el famoso versículo del cristianismo, y que no se entiende bien o no se explica bien. Juan, capítulo 3, versículo 16, que todo el mundo casi se lo debe saber de memoria, que dice, de tal manera amó Elohim al mundo que entregó a su Hijo unigénito. Entonces, ¿cuál es la interpretación errónea acá de este versículo? Que cuando se lee la palabra mundo, se empieza en el mundo, en las personas. Amó a todo el mundo, a Raimundo y todo el mundo. Interpretación que se da. Y por Raimundo y todo el mundo, él entregó su vida, entregó su Hijo unigénito. Pero resulta que en el mismo griego, sin irnos al hebreo, sin irnos a otro tipo de cosas, no, en el mismo griego, la palabra que aparece ahí para mundo, cuando dice de tal manera amó al mundo, en el griego es de tal manera amó al cosmos. Es decir, a todo el universo. ¿Por qué? Porque el universo es su casa. Y él vino a restaurar esta casa. Él vino a restaurar esta casa. ¿Por qué? Porque a través del pecado de Adán y Eva, la misma Torah nos dice que toda la casa, todo el cosmos sufrió un daño. El pecado de Adán y Eva causó un daño universal a toda la creación. Y Yeshua vino a restaurar fue la casa. A través de su pueblo, claro, a través del pueblo de Israel. Pero vino a restaurar fue la casa. Su casa, que nos habló desde Bereshit. ¿Y cuál fue esa casa? Bueno, es interesante que vamos a Génesis capítulo 2, versículo 8 al 10, nos dice, y Elohim Adonai plantó un huerto en Edén, al oriente, y allí puso al hombre que había formado. De la tierra Elohim Adonai hizo crecer todo árbol deleitable a la vista y bueno para comer. También estaba en medio del huerto el árbol de la vida y el árbol del conocimiento del bien y del mal. De Edén salía un río que regaba el huerto y de allí se dividía en otros 4 ríos. Entonces, vamos a ver algo interesante acá. Y es que vamos a ver cómo todo este diseño se mantiene desde el principio, desde su diseño original hasta lo último, hasta el final, hasta la venida del Mesías va a ser así. Hasta la venida del Mesías va a ser así. Este mismo diseño. Lo vemos entonces, por ejemplo, cuando vamos a Ezequiel, capítulo 47, versículos 1 al 2 y el versículo 12. Esto porque es interesante, porque lo que Ezequiel está viendo acá, Ezequiel era un Cohen, era un sacerdote, y Ezequiel vio, a Ezequiel se le fue mostrado el tercer y último templo. Claro, él lo vio en una visión que por ser una visión profética necesita una interpretación, no es algo literal lo que Ezequiel vio. Y lo interesante, ustedes, los que, bueno, de pronto hayan estudiado un poco más, se van a dar cuenta que entre Ezequiel y Yohanan, en el libro de Revelaciones, en el libro de Apocalipsis, hay una relación muy cercana, es decir, muchas conexiones entre lo que se ve en el libro en las profecías de Ezequiel
y lo que se ve en la visión de Yohanan en el libro de Apocalipsis, en el libro de Revelaciones. Muy paralelos, lo vamos a ver ahora. Entonces, dice Ezequiel 47, 1 al 2. Dice, luego el hombre, el Ish, el varón, me hizo volver a la entrada del templo, de la casa, y vi que por debajo del umbral del templo salía agua hacia el oriente, pues la fachada del templo miraba hacia el oriente, y el agua corría por debajo, hacia el lado derecho del templo, al sur del altar. Y el hombre, el varón, el Ish, me llevó por el camino de la puerta del norte y me hizo dar la vuelta por el camino exterior, fuera de la puerta, en dirección a la puerta hacia el oriente. Y vi que salía agua del lado derecho. Una visión del templo. O sea, está mostrando el templo y él ve que sale un río del templo. Interesante. Porque sale un río del templo y en Bereshit capítulo 2 acabamos de ver, salía un río del Edén. Cuando hablamos del jardín del Edén, hay un lugar llamado Edén y en ese lugar fue puesto un jardín. Una cosa es el jardín y otra cosa es el Edén. Está el Edén y está el jardín del Edén. Es un jardín, un huerto que fue plantado. Del Edén salía un río que regaba el jardín y luego de regar el jardín se dividía en 4. Esa es la explicación que se nos da en Bereshit capítulo 2, que fue la que acabamos de ver. En Ezequiel se nos está diciendo, él está viendo el templo, del templo sale un río, ¿y qué pasa con ese río? Dice en el versículo 12, en ambos márgenes, en ambas orillas, en ambos lados del río, crecerá toda clase de árboles frutales, lo mismo que vemos en Génesis 2, a los que nunca les faltará fruto, ni sus hojas se caerán. Esos árboles madurarán a su tiempo, porque el agua que los riega sale del santuario. Sus frutos serán comestibles y sus hojas serán medicinales. Es bien interesante cómo la visión de Ezequiel está muy conectada, muy parecida a la narración de el huerto del Edén, a lo que se nos habla que era el huerto del Edén en la creación. Es decir, en la creación vemos que sale un río que alimenta árboles, alimenta un huerto, y el río sigue. En Apocalipsis, capítulo 22, versículo 1 al 3 nos dice, después de esto me mostró un río límpido, de agua de vida. Era resplandeciente como el cristal y salía del trono de Elohim y del Cordero. ¿Ven como un solo trono? ¿Por qué? Porque el Cordero que se sienta en ese trono es Elohim. No es un trono donde en la mitad del trono se siente el Cordero y en la otra mitad se siente Elohim. Ahí comparten, hay un tronito. No. Es uno. Adonai Echad. Adonai es uno y único. Yeshua es Adonai. Sigo. Versículo 2. En medio de la calle de la ciudad y a cada lado del río estaba el Etz Jaim, el árbol de la vida o de las vidas, porque Jaim ahí aparece en plural. Árbol de vidas, de las almas, el cual produce 12 frutos y da su fruto cada mes. Las hojas del árbol eran para la sanidad de las naciones. Allí no habrá maldición y el trono de Elohim y del Cordero estará en medio de ella y sus siervos lo adorarán. Tanto lo que vemos en Bereshit, como la visión que vemos en Ezequiel, como la visión que tuvo Yohanan, los tres nos están hablando del mismo tema. Y es la casa. La casa. El huerto en la creación era la casa. Esa casa que vimos, Bereshit, Beit, Rosh. La cabeza, la casa
para la cabeza, para el reshit, para el principal, para el primogénito, para el alfa, si se puede decir. Y esa misma casa, la casa que en aquel momento fue contaminada, y al contaminarla, el que causó la contaminación fue exiliado, fue echado de la casa, y después empezó el proceso de restauración, el proceso de retorno a la casa, y hoy todavía estamos viviendo ese proceso de retorno a la casa, porque ese retorno, como lo vemos en Apocalipsis capítulo 22, se va a concretar, se va a confirmar, a dar completamente, es al final de los tiempos, cuando Yeshua regrese. Todo esto que estamos viviendo acá ahora, todo esto que estamos haciendo acá, es preparándonos para, como ese Mamjelet a Kohanim, servir en la casa. Y yo les hago una pregunta acá. Interesante. Vamos acá. Desde el principio. Desde el principio estamos viendo, vamos a habitar en la casa. Vamos a estar en la casa. ¿Para qué son? ¿Para qué es este libro de instrucciones? Este libro de instrucciones, ¿qué nos quiere enseñar? ¿Para qué el Eterno le dijo a Moisés, toma estas tablas, toma estas instrucciones, toma estas leyes y ve y enséñase al pueblo? ¿Para qué? Dijo, para que sean un Mamjelet a Kohanim, un reino de sacerdotes. ¿Y para qué hay sacerdotes? Para trabajar en la casa, para hacer un oficio en la casa. Una casa que desde el principio de la creación fue apartada, fue separada. Mira, a través de estas instrucciones, a través de estas leyes, estas son las instrucciones de la casa. Date cuenta, no podemos imaginarlo, compararlo con una persona, ¿verdad?, que va a rentar un apartamento o va a rentar una casa, y el que le renta la casa, pues, antes de rentar la casa, dice, mira, bueno, estas son las leyes, este es el contrato, son los reglamentos para que tú puedas habitar en la casa. Y tú estás pagando una renta, pero que tú pagues una renta no significa que tú puedas hacer lo que te dé la gana. Aún así, aún tú pagas una renta para poder vivir ahí. De tu bolsillo vas, trabajas y pagas con tu dinero. No significa que puedas hacer lo que te dé la gana. Hay alguien que es dueño de esta casa. Y te dicen, no puedes hacer esto, no puedes. Acá yo vivo en un edificio, lo que es como un condominio. Y el condominio tiene una asociación. Y muchas cosas que no me dejan hacer. No se puede colgar ropa en el balcón, no se puede hacer bulla a determinada, ruido a determinada hora, en el parqueo no puedo coger y mecaniquear el carro. No, pero estoy pagando la renta, ¿cómo no? Hay leyes, hay reglamentos, hay condiciones, hay instrucciones que se deben seguir. ¿Cuánto más no va a ser para la casa de Yud Hei Bajei, el que creó los cielos y la tierra? Adonai, Yahweh Sebaot. Por supuesto que hay reglas para vivir en su casa. Por supuesto que hay leyes para habitar en su reino. Y cada uno de nosotros, que ninguno de nosotros acá estamos pagando renta para vivir en la casa del Eterno. Estamos acá por gracia, por misericordia, porque no pagamos ese precio. Él pagó el precio. Él nos redimió. Él nos restauró. Y dice, Deuteronomio capítulo 10, versículo 12 a 13, dice, ahora, oh Israel, ya que el Eterno te rescató, te redimió, te sacó de Egipto, te dio la tierra, cumplió la promesa contigo. Ahora, oh Israel, ¿qué pide Yahweh, tu Elohim, de ti? Que le temas a Yahweh, tu Elohim. ¿Y qué es temor? Dice el versículo, guardando sus instrucciones, guardando sus mandamientos, siguiendo sus estatutos, poniendo por obra sus preceptos. Y para eso, según Ezequiel capítulo 36,
versículo 24 al 27, para eso dice, nos roció con aguas que nos limpiaran de la inmundicia, nos hizo regresar a nuestra identidad y nos dio el mejor regalo de todos, su Ruach HaKodesh, su espíritu de santidad. El espíritu de santidad es para que tengamos esa ayuda, ese poder para guardar sus instrucciones, para que ninguno de nosotros tenga excusa de decir, no, es que es difícil, no, es que yo no puedo, no, es que esas instrucciones. No, tenemos una ayuda y es el Eterno mismo. Nos está ayudando, nos está guiando a través de su espíritu para que guardemos correctamente su instrucción, guardemos correctamente sus mandamientos, para que hagamos lo correcto en su casa, para vivir de manera correcta en su casa, para que, como dice Romanos capítulo 12, podamos vivir y conocer verdaderamente cuál es su voluntad, la cual es agradable, rica y perfecta. Para eso es todo esto. Entonces, bien interesante, volviendo acá a Apocalipsis capítulo 22. Volviendo acá en Apocalipsis 22. Dice, del trono de Elohim sale un río que riega el árbol de la vida para que dé su fruto y sus hojas sean de medicina. La pregunta es, ¿quién es el árbol de la vida? ¿Quién es ese árbol de la vida que va a estar en la nueva Jerusalén? ¿Quién es ese árbol? Una vez esa pregunta, muchos no, va a ser Yeshua. ¿No? Somos nosotros, el pueblo de Israel. ¿Por qué? Porque el versículo claro dice, allá en el trono está Yeshua sentado. De su trono sale el río de agua viva. Sale, dice, la Torá es comparada al agua. Al agua. En su trono sale la instrucción, el río de agua viva. Y nos riega a nosotros. No somos el árbol de la vida. El árbol que da vida. A través del reino sacerdotal nos convertimos en el árbol que tiene la capacidad de dar vida a través de sus frutos, de sus hojas. Por eso Yeshua maldijo a la higuera, porque la higuera representaba aquella generación que tenía muchas hojas tenía, pero no estaba dando frutos. No estaba dando frutos. Y como no estaba dando frutos, Yeshua la maldijo, en representación, en alegoría a aquella generación. Él no maldijo al pueblo de Israel, él condenó a aquella generación, porque no estaba cumpliendo su propósito. ¿Cuál propósito? Su propósito de ser Mamhelet Akuanim, de ser reino sacerdotal. No lo estaban cumpliendo correctamente, por toda la corrupción que había. Y por eso Yeshua los maldijo, por no cumplir su propósito. ¿Y cómo sabemos nosotros que somos ese árbol de la vida? Primero, toda la escritura, por todas partes, nos compara a un árbol. Cuando Yeshua sanó al ciego, le dijo, ¿qué es lo que ves? Dice, veo hombres como árboles. Salmo capítulo 1, dice el Salmo capítulo 1, bienaventurado el hombre que no sigue el consejo del malvado, que no se sienta en la silla del cansador, que no se detiene en el camino del pecador, sino que en la Torá de Yahweh, en la Torá de Adonai, en su instrucción, en sus mandamientos, en sus leyes, está su deleite de día y de noche, medita en ellos. Será como árbol plantado junto a corrientes de agua, que da su fruto a su tiempo y sus hojas nunca se caen. En todo lo que haga tendrá el éxito. Eso es verdaderamente un sacerdote, un Cohen. Y para eso es el convenio. Para eso es el convenio. El convenio no es para guardar el Shabbat. El convenio no es para que te pongas el sí. El convenio no es para que pongas una medusa en la puerta. No. El convenio es para que a través de hacer todas esas cosas, tú llegues a algo.
cumplas un objetivo. El objetivo no es el mandamiento es el medio. El objetivo es lo que Él nos llamó a hacer. Volviendo a tomar las palabras de Éxodo 19. Si obedeces mi pacto, si guardas mis mandamientos, entonces serás. Vemos cómo el mandamiento es un medio. Sin ese medio no vamos a alcanzar el objetivo. Sin el medio no vamos a alcanzar el objetivo. Pero no podemos ver el medio como el objetivo. El Shabbat es para que de Shabbat en Shabbat el varón, el hombre, en su defecto, si no hay hombre, pues la mujer, la dama, sepa desarrollar su función sacerdotal. Los sí del varón es para que aprenda a usar vestimenta sacerdotal, que sus pensamientos no los desvíen, que sus ojos no los desvíen, sino que su concentración esté en eso mismo, en la Torá de Adonai de día y de noche. La mezuzá es para marcar en la casa un espacio sagrado. De la misma manera que el templo es un espacio sagrado, la casa, cuando ponemos la mezuzá, se convierte en un lugar, un espacio sagrado. Y así cada mandamiento. Cada uno de esos mandamientos nos acerca a nuestro desarrollo sacerdotal. Para eso la instrucción, para eso la Torá, para que cumplamos ese desarrollo sacerdotal. Hay un paralelismo entre el jardín del Edén y el Mishkan, el tabernáculo. Dice Génesis capítulo 3, versículo 22. Y ahora el hombre, y acá la traducción lo dice mal, y con un simple ejercicio de sentido común no vamos a dar cuenta. En hebreo, cuando dice es como, acá dice el hombre es como uno de nosotros, ese es en hebreo es la palabra hayá. Y la palabra hayá tiene una cualidad en la polivalencia del hebreo. Sabemos que las palabras en hebreo pues tienen varios significados o se pueden usar de varias maneras. Y la palabra hayá tiene ese detalle de que se puede usar en los tres tiempos: presente, pasado y futuro. Presente, pasado y futuro. Y acá la traducción fue mal hecha porque en verdad el versículo debería decir: el hombre era como uno de nosotros. El hombre era como uno de nosotros. ¿Por qué? ¿Por qué podemos decir que esa es la traducción correcta? Primero, porque la Torá lo dice. Yahweh hizo el Eterno a su imagen y de semejanza. Hizo igual a él. Con sus cualidades, con sus características. No tiene ningún sentido que después del pecado, después que la muerte entró en él, ahora es que él es como uno de nosotros. No. Él era, en su diseño original, él era imagen y semejanza de Elohim. Ahora eso cambió. Ya no es como nosotros. Por eso no puede habitar con nosotros. Antes sí, ya no. Por cuanto se contaminó con el conocimiento del bien y del mal. Como nos contaminamos con un conocimiento diferente, una información diferente, cambiamos eso nosotros. No vaya a ser que extienda la mano y tome también del árbol de la vida y coma y viva para siempre. Entonces, ahí está, para eso eran los querubín en el jardín del Edén. Y en el tabernáculo vemos una instrucción parecida. Vayikra 16:2 dice: dile a tu hermano Aarón que para que no muera, no entre en cualquier momento en el santuario detrás del velo. Es decir, el que está sobre el arca delante del propiciatorio. Porque yo me manifestaré allí en una nube. Así como para Adán fue prohibido pasar
los querubines y entrar al lugar, a este lugar acá donde estaba el árbol de la vida. Ese mismo diseño fue hecho acá en el tabernáculo. Acá, si hagan el número 3 acá, dice, ese lugar ahí no lo va a poder pasar Aarón cuando quiera. No, pero es el Cohen Gadol. No lo puede pasar cuando quiera. Hay una instrucción en la casa. Hay una ley en la casa. Y todos conocemos el famoso versículo donde dice que cuando Yeshua murió, pues acá entregó el espíritu y aquí el velo del templo se rasgó en dos, de arriba abajo. Y todo el mundo piensa que ese velo, porque así lo han enseñado, es el lugar, el velo hacia el lugar santísimo. Ese velo que se le dijo a Aarón acá en Baikra, Levítico 16:2, que se le dijo, no puede pasar ese velo, hoy todo el mundo enseña que ese fue el velo que se rompió. Y que ahora todo el mundo puede entrar al lugar santísimo y canciones, todo el mundo diciendo llama al lugar santísimo, en oración, todo el mundo pidiéndole, y es un error. Ahí no se puede entrar. Ahí solamente puede entrar el Cohen Gadol, el sumo sacerdote. Y nosotros somos Kohanim, pero ninguno de nosotros es Cohen Gadol. No hay diferencia. Nosotros somos sacerdotes, pero no somos sumos sacerdotes. Porque solamente uno es el sumo sacerdote. Solamente uno es el Cohen Gadol. Entonces, ¿cuál fue el velo que se rompió? Esperemos que, vamos a ver acá, okay. Acá tenemos, ahí se ve la presentación. Ahí lo pueden ver, ¿verdad? Perfecto. Este es el templo, como lo pueden ver, y con esto vamos a ir terminando ya. De todas formas, ahí el juego de Cartar me avisa cómo vamos con el tiempo. Entonces, ¿cuál fue ese velo que se rompió? Primero, vamos a ver por qué podemos decir que no fue ese velo del lugar santísimo, del Sanctus Sanctorum, como muchos enseñan. Porque este de acá es ese velo. ¿Sí? Aquí está el altar de inciensos, la menorá, la mesa de los panes, y hasta aquí, este es el velo. Si este fue el velo que se rasgó, si este fuera el velo que se rasgó, vamos a ver. Acá tenemos otro velo también. Este es en el piso de arriba, otro velo también. Que este velo era el que era levantado para levantar el velo de abajo. Si fue el velo hacia el lugar santísimo, como muchos enseñan que fue este velo, aquí tenemos un velo, y si lo ven acá, creo que por acá se puede ver, no sé si se logra distinguir bien, cómo se ve un velo adelante y un velo atrás. Ahí no sé si lo pueden ver ahí, en la parte de arriba, si ven que está la cortina y atrás hay otra cortina. Porque acá habían dos velos. Acá se puede ver un poco mejor. El velo está este velo de acá y está el velo de atrás. Habían dos, no había uno. Y la escritura habla de un solo velo. Uno fue que se rasgó. Entonces, ¿cuál se rasgó? Y la escritura nos dice que esta entrada acá, entrar acá, está prohibido. Acá se puede ver de una mejor manera los dos velos. Un velo adelante y otro atrás. Habían dos. Pero Mateo dice que se rasgó uno. No se rasgaron dos. Entonces, no fue la entrada hacia acá, hacia donde estaba la roca, donde supuestamente dicen que sobre esta roca fue sacrificado, o iba a ser sacrificado Itzhak en el monte Moriah, donde descansaba el arca, pero en el segundo templo, en el templo de Herodes, ya no había arca, porque el arca fue
escondida después de la destrucción del primer templo. Es nadie, ninguno de nosotros puede pasar ese velo. Este es el templo terrenal, sí, pero este es un templo. Le dijo el Eterno a Moisés, hazlo como te fue mostrado en la montaña. Es un diseño acá terrenal del celestial. En el celestial, y lo vemos en la carta a los hebreos, en el celestial también hay un lugar santísimo. Y ahí en ese lugar santísimo, Yeshua no tiene que esperar a Yom Kippur para entrar ahí, no, él habita ahí, él vive ahí. Él como Cohen Gadol está ahí todo el tiempo, dice, intercediendo por cada uno de nosotros. Ahí está él todo el tiempo, pero ninguno de nosotros puede pasar ahí. ¿Cuál fue el velo entonces que fue rasgado? Este es el velo que fue rasgado. El velo que separaba al pueblo de su función sacerdotal. Porque en este templo, por las leyes y los reglamentos de este templo, los israelitas, los varones israelitas, solamente podían entrar hasta este pasillo. Solamente podían pasar esta puerta, la puerta Nicanor, esta puerta que vemos acá, Sha'ar Nicanor, pasar esta puerta y llegar hasta aquí nada más. De aquí no se les era permitido pasar. Pero con el sacrificio de Yeshua y la restauración de todas las cosas, ese velo fue rasgado. Ya cada uno de nosotros puede desarrollar su función sacerdotal. Y cómo cada uno de nosotros desarrolla su función sacerdotal a través de los elementos que encontramos acá. El incienso. Cada uno de nosotros sabe qué representa ese incienso. Nuestras plegarias, nuestras oraciones. Siempre que oramos al Eterno, sube como ese incienso agradable. La menorá incluso tiene el diseño de un árbol. ¿Para qué? Porque primero nosotros debemos ser ese árbol. ¿Cómo somos ese árbol? A través de su ruaj, su espíritu de santidad. Ese que nos convierte en ese árbol. Aplicando acá Isaías, capítulo 11, versículo 2, espíritu de sabiduría y de conocimiento, espíritu de consejo y de poder, espíritu de temor y de conocimiento, espíritu de Adonai, espíritu de Yud-Heh-Vah-Heh. Y a través de el servicio de la mesa del pan, que representa la parnasá, el alimento diario, el sustento diario. ¿Cuál es nuestro sustento diario? Para allá. Nosotros nos mantenemos en ese alimento de la palabra, dice no solamente de pan vive el hombre, sino de la palabra que sale de la boca de Adonai. Nos mantenemos a través de eso, de su alimento diario, de la oración y de nuestro servicio y conexión espiritual. Acá nos mantenemos entonces desarrollando nuestra función sacerdotal. Nos mantenemos acá dentro de ese lugar Kadosh, dentro del lugar santo, al cual sí se nos dio permiso para entrar. Se abrió la puerta para entrar hasta aquí. Nadie puede pasar otro velo. Los otros dos velos para entrar al lugar santísimo. Porque ninguno de nosotros es Cohen Gadol. Y si no, pues preguntémosle a Nadab y a Abiú cuáles son las consecuencias de pasar ese sitio, de violar ese límite. Para eso es el convenio. Para eso es el pacto. Para que vivamos en la casa, para que podamos habitar en la casa de la manera correcta, de la manera que le agrada al dueño, al amo de la casa, al que hizo la casa y nos permitió habitar en ella. Amén. Entonces, hasta acá
la presentación del día de hoy. Espero que haya sido de bendición para ustedes. Shalom, shalom, amado Roy Santos, que Yahweh te bendiga y te guarde. Ha sido de mucha bendición para muchos y para mí también, porque es creo que la primera vez que vemos una presentación telemática. Lo que es el lugar ha sido preparado por nuestro padre Salomón, ¿verdad? Y muchos se imaginan. Yo, por ser de Oriente Medio, yo le he visto muchos templos parecidos, copias, porque habían hecho muchas réplicas de ese templo y aún existen algunos. Pero quiero que entendamos esto. ¿Para qué es el convenio? ¿Para qué fue dado el convenio? La clase de hoy era, es bueno saber del templo, pero ¿para qué fue dado el convenio? Y nosotros, como siempre le digo, sin esposa no hay casa. Amén. Como decimos en Oriente Medio, el hombre solo puede vivir 100 años, es soltero, no tiene casa, vive con su padre, con su hermano, con quien quiera. Por eso Adonai dijo, yo haré casa con Israel. Es una liturgia de Oriente Medio, que si no hay esposa no hay casa. Amén. Así que nosotros somos esa función, tenemos ese privilegio de ser hijos de Israel. A nuestros padres ha sido dado ese privilegio de ser parte de la novia. Y que portemos bien, que entendamos las cosas correctamente, antes de hacernos rabinos cibernéticos. Echemos de mano de la escritura. ¿Tenemos malas traducciones? Sí, esa es la que tenemos. Pero tenemos una parte buena, que si somos limpios y puros de corazón, el Ruach de santidad nos dice lo que es bueno y lo que es malo. Así que bendigo cada uno de ustedes. La hermana Raquel Santo preguntaba que si había 3 velos, porque sería bueno que le aclararas ella que había 3. Sí. Y te dejo que lo expliques simplemente, y todavía tenemos unos 15 minutillos hasta las 9:30. Okay. Vamos a mostrarlo acá nuevamente rápido para que se pueda ver. Entonces sí, en total, técnicamente sí son tres velos, porque, vamos a ver si se puede mostrar. Okay. Y son 3 velos en total. Estoy buscando a ver cómo logramos llegar al punto donde se vea todo. Bueno, en este edificio de acá, consistía de 2 pisos. 2 pisos. Acá en el primer piso, que es donde está el lugar santo, y acercarnos al entrar, para poder entrar al lugar santísimo, tenemos estos 2 velos. Acá se pueden ver los 2 velos para entrar al lugar santísimo. Pero en el segundo piso, acá mismo en el segundo nivel, que se llama la cámara alta, y entramos a la cámara alta, pues también hay otro velo que separa los 2 espacios. Este lugar de acá, como ven, dice los extremos de las vigas separaban dentro de la aliyá, o sea, dentro de ese segundo nivel, aliyá, la subida dentro de ese segundo nivel, el lugar santo del Santísimo. Es decir, incluso en ese segundo piso se mantenía esa separación. Se abrían las escotillas en la aliyá a la ubicación del lugar santísimo, a través de las cuales bajarían a los artesanos en cajones para evitar que se fijaran en el lugar santísimo. Es decir, acá también había esa separación.
en ese segundo nivel, como lo podemos ver acá. Existía este velo acá, que es en el segundo nivel, en un segundo piso, y acá, en el lugar santo, donde estaba la menorá, la mesa del pan y el incienso, habían dos velos, dos cortinas para separar, como una cortina acá adelante y una cortina atrás, para separar el lugar santo, el Kodesh del Kodesh HaKadoshim, del lugar santo del lugar santísimo. Entonces, sí, en total eran 3 cortinas. Amén. Pues creo que la he podido aclarar. Lo que yo le puedo deciros, hermanos míos, que todo lo que habéis visto esta presentación, para muchos los de Occidente no se hace preguntas que por qué habían dos en la que separaban la arca, por qué habían dos velos, porque se maneja un patrón que nunca se debe de levantar la cortina de una manera y que se pueda ver el fondo. ¿De acuerdo? No se puede. Inclusive cuando vivían los reyes, en la época de la guerra había una tienda de un rey, siempre se hacía como un laberinto para entrarle a un lugar para que no se precie lo que hay del frente. Y es un entendimiento de Oriente Medio, que como dicen, no había cualquier persona que tenía que reparar, habían cosas que ellos solo no podían tocar, y esas cosas solo se puede entender de una madurez cuando estamos realmente entendiendo la Biblia en la expectativa hebraica. ¿Por qué no? ¿Qué especial había? ¿Por qué? Porque todas las personas no son aptas. El Eterno tiene límites y esos límites son buenos para nosotros. La religión dijo no hay límite. Por tanto, la Rab Shaul dice hay muchos son débiles y muchos duermen por causa de violar los límites. Y el límite que se fueron puestos por los hombres, también el Padre lo rompió, lo anuló para que nosotros podamos acercar. Así que Yahweh los bendiga a cada uno de ustedes, ¿verdad? Y algún día, no muy lejano, nosotros veremos toda esa presentación en vivo. Portémonos bien para estar muy cerca. ¿Será así? ¿Será mucho mejor que así? Sí, será así y mucho que mejor. Así que Yahweh los bendiga. Este templo historialmente levantó, es decir, cuando el rey le levantó este templo, mucha gente se enriquecieron donde venía la madera, donde venían los ladrillos. Era un fuente de ingresos para mucha gente durante todos estos años. Rey Salomón levantó, incluyendo el rey David, empezó a acumular oro y la plata. Se gastó mucho dinero. Hoy en día hay que cambiar el aire acondicionado de la sinagoga y la gente están quejando. ¿Y por qué hay que cambiar? Lo viejo ya estábamos bien. Ahí hacían obras continuamente. No se paraban las obras del templo. Nunca se podía parar la obra porque siempre tenía que estar algún lado. Siempre teníamos que estar trabajando. Pero bueno, Baruch Hashem, nosotros somos los que somos y tenemos el pensamiento que tenemos. Pero si había obra, señal que había un movimiento de abundancia en el pueblo, porque el pueblo tenía que traer las ofrendas que la obra de Adonai avanza. Y si no había obra, podía llegar a un estancamiento material, espiritual, económico. Por tanto, el pueblo mismo deseaba que siempre hubiera obra dentro del templo. Una que otra, o pintura, una cosa, otra cosa, para que sea manifestado el brazo poderoso de Yahweh. Una forma de que el fuego no podía apagar es también una forma de seguir trabajando. ¿Ok? Bueno, amados, que Yahweh los bendiga a cada uno de ustedes. Santo, quédate un ratico y hablamos 5 minutillos y ya te podrás ir. Así que espero el lunes que viene sin ningún conveniente. Espero el lunes que viene continuaremos la serie Torah nos ministra y que Yahweh les bendiga a cada uno de ustedes.
que el poder de la palabra manifieste sobre los grandes y sobre los pequeños, y todos aquellos que han decidido, han tomado una decisión de seguirle al Adonai, Elohim auténtico, la moná verdadera, la fe que nos conecta con el Creador. Yahweh los bendiga, los guarde. Buenas noches. Shalom Ebrahot.